buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 145 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas, como todos los domingos, desde la ciudad de Madrid me acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, pero tengo que hacerte una pequeña corrección. A partir de ahora es una sugerencia, ¿eh? Deberías decir desde la decadente ciudad de Berlín. Y yo, por ejemplo, decir desde la empobrecida ciudad de Madrid o algo así, ¿no? Porque es verdad, o sea, hasta los turrones, no va de coña. Es decir, por lo menos por donde yo estoy, antes en los supermercados se ponían, llegaba, vamos, desde octubre, ¿eh? Es una cosa de locos. Desde mediados de octubre ya te ponían los turrones, los dulces navideños a lo bestia. Y vamos, en poco menos que medio supermercado se dedicaba a eso. Ahora, una pequeña fila con 4 cosas. Y digo, esto no lo reconozco. Esto quiere decir que la cosa no va muy bien, porque el gasto que hacemos, por lo menos los españoles, en Navidades es brutal. O sea, aquí nos gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos. De tal manera que vamos tirando de tarjeta y de tal, y luego viene la famosa cuesta de enero, es decir, en enero no tenemos ni un euro. Estamos todos, pues eso, sin nada, es decir, muertos de hambre. Pero es que ya ni siquiera estoy viendo estas grandes cantidades de dulces que además se compraban todos. O sea, tú llegabas al día 22, 23 de diciembre, antes de la Nochebuena, y tú ya no encontrabas de eso. O sea, ya no quedaba ni uno. Y sobre todo después del 25 de diciembre, no fueras a intentar comprar algo de esto, unos polvorones, un turrón, un mazapán, no sé qué, porque ya no había en ningún sitio. Bueno, pues es que ahora, ya digo, esto es mala señal, ¿eh? Ya lo digo yo. Yo ya lo he dicho en varios sitios, pues, tal, pero a ver, yo me puedo equivocar, como todo el mundo, me tengo que decir lo que creo que va a pasar o cuáles son mis expectativas relacionalmente fundadas. 2025 va a ser mucho peor que 2024, no nos engañemos. Para el mundo en general y especialmente para los europeos, que vamos en caída libre. Y que además tenemos al señor Merz, muy amigo tuyo, el jefe de la CDU, diciendo, venga, venga, que cuando yo sea el jefe, le voy a poner el ultimátum a Eso Putin lo de que si... rectificó, ¿eh? Eso lo rectificó. Lo Ya, pero a acometió medias. Hizo el ahí una cosa, dijo, temor. bueno, Sí, pero no después de sé. los Ariashnik, en un momento rectificó con, ah, no, pero en realidad, más que un ultimátum, yo lo llamaría advertencia, como Ya, que ya, claro. lo No, presentó de manera menos combativa. pero sigue diciendo que va a mandar los Taurus. Sin Sí, ultimátum, pero claro, va a mandar los claro, Taurus. claro. Es Sí, decir, sí. y Annalena diciendo, bravo, este es mi hombre, quiere mandar los Taurus, porque Annalena ha sido siempre favorable, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, a mandar los Taurus, pero vamos, los Taurus es lo que haga falta. Así que Alemania en caída libre, con una crisis económica cada vez más brutal, y no olvidemos que Alemania es el motor, o era el motor de Europa, y con problemas sociales tremendos. Otra cosa es que, bueno, no se vean protestas así de cierta entidad, más allá de la que organizan algunos sindicatos grandes en sectores concretos, como la que hubo en el sector creo que era del metal y tal, es decir, con el tema Sí, de el ThyssenKrupp. sindicato IG Metal, el sindicato siderúrgico más importante. Si no recuerdo mal, Fernando, por lo menos en el mundo occidental, el sindicato Sí, sí, más sí, grande, con mayor el cantidad más de grande. afiliados, dedicado a la actividad metalúrgica, como así también automovilística, por eso su tamaño, con, bueno, una manifestación, perdón, un paro con manifestación en toda Alemania, pero más allá de eso en los medios, Fernando, bueno, recordarás la Mm. anécdota del otro día de esta señora encontrada en la calle y cómo que aquí las cosas mal, charloteando conmigo, ah, en Sí, Argentina todo mal, ¿no? Yo sí, las cosas muy no mal en sé, Argentina, pero bueno, un poco como aquí, y la señora ofendida, ¿cómo acá? ¿Cómo aquí? Sí, sí, aquí todo va señora. bien. Y no, no, así como los caballos con las anteojeras, pero la situación verdaderamente No, la situación es terrible. dramática. Y acompañala, acá, además de la situación de crisis como en España, Fernando, acompaña todo eso con el gris, el frío, la lluvia, el aguanieve cotidiana a lo largo de semanas y semanas. Bueno, te acomete una depresión acá en Berlín tremenda, pero bueno, Es bienvenidos al que viejo mundo.
yo lo entiendo, pero vamos, que quede claro y cada vez, ahora hablaremos ya de esto, cada vez es más evidente que la administración Biden va a escalar hasta el día 20 de enero todo lo que pueda en Europa y que los europeos van a ir detrás de la administración Biden como locos. Ya están haciendo los paripés estos que tú también conoces, ¿no? De que se va Macron, habla con Donald Tusk o Tusk, como se pronuncie, el primer ministro de Polonia, dice que vamos a mandar 30.000. Bueno, no, mejor no, sí. Esto de prepararnos un poco para cuando toque mandar soldados. Y ya lo estamos viendo, están provocando los rusos todo lo que pueden. Todo lo que pueden porque se trata de dejarla atrás en una situación en la que sea inviable cualquier tipo de acuerdo, de maniobra, porque ya los dos estén tan enzarzados que no haya manera. Y vamos a seguir viendo durante este mes que queda, algo más de un mes, pues provocaciones increciendo aún más de Estados Unidos y ya estamos viendo que están lanzando sin ningún problema ya, pasándose las líneas rojas como quieren, los Storm Shadow, los Scalp, los Atamax y todo lo que haga falta. Y por el momento Rusia no responde de la manera que quisieran que respondiera a los occidentales. Pero se les puede ir a la mano. Este es el gran peligro. Recordemos que ya lo decíamos mucho antes de, vamos, o antes de que ganara Trump y desde luego cuando ganó Trump. Estos 2 meses de transición, eran más de 2 meses, 2 meses y algo, van a ser excepcionalmente peligrosos. Y así es. Son literalmente peligrosos. Porque los demócratas están intentando hacer de todo para complicar la vida a Trump y eso pasa en el escenario europeo por seguir escalando como locos. Antes de abandonar Europa, Fernando, para comenzar Sí, con el análisis sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre sí. Estados Unidos, una, un cierre Dios mío. en la misma línea, además de toda la situación verdaderamente paupérrima de Europa en cuanto a la crisis económica, la escasez energética, Sí. la posibilidad de una guerra con Rusia, el hecho de que Trump va a abandonar a Europa con la carga de la guerra esta ya perdida en Ucrania, etcétera, etcétera. Además, Fernando, ahora la posibilidad muy, pero muy certera de una nueva Mosul en Damasco. Mosul representaba la capital del Estado Islámico y por ende el centro del terrorismo islámico, destinado por sobre todas las cosas a Europa, porque los atentados, bueno, en realidad los atentados los perpetran por sobre todas las cosas en el mundo musulmán, pero en segundo lugar en Europa debido a la enorme cantidad de musulmanes, de árabes aquí también. Y ahora entonces de repente una nueva preocupación adicional, la posibilidad de que de aquí a poco otra vez atentados del terrorismo islamista en Europa, como los de Atocha, como los de Francia, como los de Alemania. Bueno, recuerdo que en una época prácticamente en todos los países, en todos, Sí, en absolutamente. Bueno, Bélgica. un problemita más Pero esto, sin ninguna necesidad. no, pero este problemita es un problemita querido. Me explico. Es decir, no es, a ver, estos son tontos, pero no tanto. Es decir, a ver, el señor Macron, el señor Scholz, el belga, los holandeses, todos estos, hombre, claro que saben que el triunfo de los yihadistas varios en Siria va a provocar un flujo de migrantes, pues como pasó la primera vez con el Estado Islámico y con la guerra civil. Es decir, que Turquía va a ser el sitio fundamental de recepción por razones obvias y que los turcos van a seguir jugando como hicieron con Angela Merkel y compañía, abrir o cerrar el grifo en función de lo que te pidan, es decir, a Europa. Eso también lo saben, pues ya ha pasado. Y también saben que entre ese flujo de migrantes, mejor dicho, de refugiados, que no es lo mismo, es decir, entre ese flujo, pues puede haber yihadistas, claro que puede haberlos, seguro que los hay. Ya los tenemos aquí, ¿eh? Pero qué casualidad que sabiendo todo esto, van y lo hacen. ¿Por qué? Porque ¿para qué han utilizado, desgraciadamente, acordémonos en Francia, del estado de excepción, no sé cómo lo llamarán allí, que estuvo durante más de un año? Es decir, ¿para qué lo hacen? ¿O por qué esto lo apoyan?
Pues porque si llegan más yihadistas, si hay ataques, y esto lo saben, es decir, que los va a ver, bueno, pues ahí tenemos la justificación. Por un lado, ponemos otra vez por delante la seguridad frente a la libertad. No, miren ustedes, es que claro, estos yihadistas que vienen, no es culpa nuestra, y están haciendo atentados y estas cosas, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas que son claramente anteponer la seguridad de nuestros ciudadanos, es decir, recorte absoluto de libertades, y si hace falta estados de excepción. Estados de excepción que a lo mejor se hacen muy largos, cuasi permanentes, a la egipcia, que tenían un estado de excepción durante décadas. Es decir, otra, hay que buscar malos, ya sabes, del desastre europeo, la culpa no es de los dirigentes europeos, por favor. Ellos han hecho lo que podían, con su buena voluntad y su estupidez. Digo, no, hombre, no. Ellos saben que se están cargando Europa. Entonces hay que buscar malos. Y tenemos ahora mismo dos grandes malos. Uno de los rusos, la culpa es de los rusos, está claro. Las sanciones que les hemos puesto es culpa de los rusos. Es decir, pero entonces, bueno, y todos sabemos que Putin Putin el grande, el conquistador, quiere llegar hasta Gibraltar. Esto también. Entonces hay que, claro, hay que defendernos y eso va a justificar no solo los recortes como dijo Borrell en su tiempo, los recortes en educación, en sanidad, en todo ese tipo de cosas, sino también los recortes en las libertades. Hay que luchar contra el enemigo y las libertades hay que cercenarlas. Esto, en fin, es Canilla temporal, libre como para todo. los servicios de inteligencia, Fernando, carta Claro, blanca, cheque en blanco a los servicios de inteligencia, obviamente para la persecución política de las voces disidentes, porque los atentados efectivamente. terroristas los perpetran de todas maneras, sin ningún... De Sí, hecho, sí, es la ellos excusa. patrocinan a los grupos a la postre perpetrando los atentados terroristas, así que... Pero de hecho, se sabe, quiero decir, ¿qué han dicho? O sea, no es que hagamos ninguna teoría de la conspiración. Lo dijo Hillary Clinton, lo han dicho muchas veces. Es decir, Al-Qaeda es una creación de Estados Unidos. Pero que lo han dicho ellos. O sea, no es que lo diga yo, es que lo dijo Hillary Clinton y está grabado en vídeo. Es que lo han dicho un montón de dirigentes norteamericanos. O sea, no. Bueno, y que por lo tanto el yihadismo este que conocemos está patrocinado y dirigido en mayor o menor medida por Estados Unidos y por sus secuaces, sauditas, cataríes, depende. Allí sí que hay sectores, los que apoyan a los hermanos musulmanes, los que apoyan, digamos, el wahabismo que tenía el ISIS, etcétera. Pero esos son ya, digamos, cuestiones internas de entre los que patrocinan el yihadismo y los que patrocinan el terrorismo. Y por desgracia, aunque suena así, yo sé que esto nos va a meter en un lío, o me va a meter en un lío, pero por desgracia, y solo saben, es decir, los gobiernos europeos, o por lo menos los occidentales, pues están indirectamente patrocinando el terrorismo. Y ellos lo saben. Es decir, porque están utilizándolo para sus fines. Y luego la otra cosa es lo de los refugiados en masa, ¿no? Que esto es estupendo para justificar la crisis económica. Esto es fenomenal. La culpa es de los refugiados. O sea, resulta que tenemos la economía hundida por la estupidez y la pésima gestión de los dirigentes europeos, de la señora von der Leyen, de la señora Lagarde y compañía. Pero claro, esto no se puede achacar a estos. No, 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 no. Qué mejor que vengan un montón de refugiados. Generamos además en las sociedades europeas un racismo ya más que subyacente en ellas y tenemos un enemigo ideal, que es el otro, el diferente. Eso siempre ha funcionado a lo largo de la historia. Y con eso ya, entre los rusos que nos invaden y la invasión, entre comillas, pacífica de los refugiados a cientos de miles, vía Turquía, vía Libia, hay que decir que en Libia los que gestionan todo esto es la Unión Europea. Ahí tienen una agencia especial para esto que se dedica literalmente a comprar el tema del tráfico de personas, es decir, a pagar para que no haya tráfico de personas en Libia, por ejemplo. Y lo hace a sabiendas de que eso significa que los maten, que tal, no sé qué, sin escrúpulos. De esto se habla poco. Se llama, tiene un nombre la agencia esta, no me acuerdo ahora. Frontex, me parece que se llama. Si mal no recuerdo. Se dedican a hacer todo tipo de mafias y negocios turbios para evitar que lleguen y les da igual lo que les pase a los inmigrantes, a los refugiados, si se hunden, que se hundan, si los esclavizan y los venden en otro sitio.
es lo mismo, pagan por ello, ¿eh? Es decir, porque no vengan a Europa y están haciendo chanchullos allí en Libia. Pero bueno, ya tenemos las justificaciones ideales para que cuando estalle una crisis económica como nunca hemos visto, tengamos esos malvados a los que echarles las culpas. Siempre malvados externos. Es decir, a nuestra sociedad de los inmigrantes que vienen de otro sitio, los rusos que nos invaden. Ya tenemos los malos. Y eso sí, y a partir de ahí, como tenemos unas invasiones terribles de migrantes y de rusos, pues ante eso no queda más remedio que los estados de excepción. Es a lo que vamos. No lo olvidemos, la señora von der Leyen ya, de una forma descarada, ha constituido, no sé, una especie de protogobierno de Europa y decide y hace, lo hemos visto en Rumanía, es decir, estas elecciones no valen, a la porra, venga, porque mis candidatos no han sacado buenos resultados y el que va primero, en la primera vuelta, no es de los míos, pues no me vale. Pues eso, es decir, si ya es que se apañan elecciones de una manera descarada, es que ya... Y el que se mueve no sale en la foto. Quiero decir, si alguien piensa que en España, que en Francia, que incluso en países de fuera de la Unión Europea, porque como Reino Unido, pero aunque lleven otra lógica y otras cuestiones, pero vamos, puede salir alguien, no olvidemos, Rumanía está dentro de la Unión Europea, ¿eh? Es decir, puede salir alguien contrario a los intereses de la Unión Europea, estamos muy equivocados. Y si sale alguien aparentemente contrario a sus intereses, en cuanto llega al poder, tiene que reciclarse. Caso Meloni, en Italia. Si no se recicla y a partir de ese momento, en el momento que le llega a ser primera ministra y dice ¡viva la Unión Europea y viva la OTAN! No tiene posibilidades de seguir. Se la cargarán de alguna manera o se lo cargarán. A propósito de Turquía, Fernando, hoy ya la policía realizó una redada en el domicilio del candidato ganador de las elecciones. El grado de deriva autoritaria ya descarado, porque no solo determinaron la invalidez de las elecciones ganadas en toda ley, dos días antes de la realización de la segunda vuelta, en la cual aparecía como el favorito a todas las luces, solo porque presenta una posición neutral con respecto a Rusia, ni siquiera favorable a Rusia, sino de buenas relaciones y de fin de la guerra. Bueno, canceladas las elecciones, pero ahora el tipo con la casa allanada. Su casa, realizaron un allanamiento a su casa. ¿Por qué? Por su posición neutral. Ya peligroso en serio, Fernando. Ya el grado peligroso en de serio. fascistización de Europa, ya una cosa muy peligrosa. Ya están, digamos, han caído las máscaras, ya no tienen problemas en hacerlo claramente y sin ningún tipo de cortina de humo. Y aunque yo no tengo ninguna simpatía por el partido de Alternativa por Alemania, ya ves tú, es decir, ninguna, pero, y tú lo sabes mejor que yo, cada vez se maneja más entre la clase política y no solo política alemana, la posibilidad de que estos señores, como se ve que van a sacar unos buenos resultados en las elecciones de febrero, ilegalizar el partido. Cada vez se baraja más. Pero en ese caso no realizan distinciones ideológicas porque también deliberan sobre la prohibición del partido de la Alianza Sarah Wagenknecht. Los dos partidos políticos en contra de la guerra, uno de derecha, uno de izquierda, los dos los quieren fuera del sistema político. Directamente. ¿Por qué? Porque ellos con una postura en contra de la guerra y de buenas relaciones con Rusia. Efectivamente, ya digo, seguramente no dejarán tanto por ahora, pero lo que vamos a ver, y eso digamos es lo sabe todo el mundo, es decir, lo que vamos a ver en las elecciones alemanas de febrero, el 24 de febrero creo que es, el 23, por ahí, es decir, no recuerdo. Y lo que vamos a ver es que va a ganar el candidato de la CDU, el señor Merz, sin mayoría absoluta ni de lejos, y a partir de ahí lo que saque los socialdemócratas, que va a ser un desastre, pero bueno, algo sacarán, van a hacer una coalición, una gran coalición, como han hecho antes, no es novedad, una gran coalición, y si necesitan algunos escaños más, pues tirarán de algunos partidos del sistema que saquen algunos, como los verdes, que sacarán algunos, aunque parece que van a bajar bastante, pero bueno, seguirán en el Parlamento. Y cualquiera que esté por ahí,
que no sean ninguno de estos dos, lo cooptarán y harán, si hace falta, como me acuerdo se hizo en su momento en Italia, el pentapartito, es decir, un gobierno de 5 partidos, como si hay que hacerlo de 14. Es decir, la cuestión es que el sistema se defiende con los partidos del sistema y, ojo, ojalá me equivoque, pero si bien es verdad que las ultraderechas europeas, por llamarlas así de una manera genérica, están creciendo y tienen, pues eso, una ideología pues obvia, propia de las ultraderechas, los que nos van a terminar llevando a los estados totalitarios no van a ser las ultraderechas que no ganan. Y cuando ganan, se reconvierten a partidos del sistema. Van a ser los partidos del sistema. Son estos los que nos están llevando. Los que nos están llevando en los Estados Unidos totalitarios de Europa es la señora von der Leyen, que no es antisistema, no, es una señora, vamos, del sistema, no, es el sistema encarnado en una señora. Es la señora Lagarde, es el señor Mario Draghi, con su plan de endeudamiento. Es decir, todos estos son los que están construyendo Igual eso. que en el periodo de entreguerras, Fernando, Igual, la crisis de la hegemonía liberal, en ese entonces liberal, no neoliberal, determinó el ascenso de los fascismos, pero entre fascismos y liberales o hegemonía liberal aparecía una línea directa con cuántos reconvertidos, por cierto, ¿no? Cuántos liberales aquí en Alemania en su momento, cuántos empresarios liberales reconvertidos en empresarios del nazismo y lo mismo en el ámbito de los políticos. Pero bueno, Fernando, comencemos vamos esta allá. nuestra, Vamos allá. Porque si no, dicen, estos dos se nuestras han puesto aquí a hablar introducciones, en plan sí, cháchara y sí, 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 pues nuestras largas introducciones. Por cierto, aquí bien. una pregunta para después. Al final respondemos las preguntas. Vale, si Muchas usa gracias exacto de sus ese bases. 92. Al final respondemos las preguntas de todos ustedes, demoledores y demoledoras. Ya que vamos a recorrer los escenarios. Ah, por cierto, Fernando, a propósito de Sí, autoritarismos, esta última semana muchísimos videos, tanto de nuestro canal aquí como de nuestro canal hermano de MP Geopolítica, incluido el tuyo del viernes pasado, todos ellos desmonetizados qué casualidad. porque sí, en el marco de una nueva ola de censura. Así que contra eso nos ayuda el pulgar arriba, el Ya like, los sabéis. comentarios, las membresías, todo eso nos ayuda para la difusión y contra la censura. Por favor, demoledores, recuerden eso como parte, como contribución de parte de ustedes a la difusión de esto, del análisis crítico. Comencemos, Fernando, con el mapa ucraniano, porque de fondo de todo esto, naturalmente, todo el tiempo, los avances permanentes y el colapso cada vez más cercano de Ucrania en términos militares. Novedades importantes aquí, Fernando. ¿Querés comenzar por Pokrovsk, por el inicio Pues de la sí, es avanzada decir, sobre... a ver, es la gran zona, es decir, es donde se ha roto todo y donde se va avanzando. Fijaros que aquí estamos viendo en más oscuro, en un amarillo así más oscuro, la parte de Pokrovsk y alrededores, digamos, que todavía forman parte de la República Popular de Donetsk. Es decir, lo que está en amarillo más clarito ya no es la República Popular de Donetsk, es la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk y están a unos 10 kilómetros más o menos. Es decir, ya están ahí. Y aquí lo que estamos viendo es el avance hacia Procrops haciendo la pinza, sobre todo el avance hacia el oeste. Ese avance hacia el oeste cada vez es mayor. Han tomado una ciudad, bueno, una ciudad pequeñita, o sea, un pueblo casi, diríamos. Pero bueno, Shevchenko se llama. Cuidado porque luego hablaremos de otros Shevchenko, pero es que no, está más abajo. Es que uno de los problemas que tenemos con el tema de la guerra de Ucrania es que hay muchas ciudades que se llaman igual. Con lo cual te encuentras, pues eso, con un montón de sitios que se llaman exactamente igual y que pues te llevan a confusión. Pero bueno, estos han seguido avanzando, siguen avanzando y es importante porque este avance lo que está haciendo es, digamos, flanqueando Procrops
Y van a hacer lo mismo que están haciendo en el resto de los sitios. Lo están flanqueando, van a convertirlo en una pinza y cuando estén cortadas por ejemplo, hay una carretera que van a cortar ahora, que que está muy cerca de cortarla. Esta de aquí, esa de ahí, efectivamente. Uy, espérate, que se me ha ido esto. Aquí, esta de aquí. Pues en cuanto una más que cortan, es decir, con lo cual ya solo van a tener una muy, muy importante de conexión. Es decir, efectivamente, ahí está. Y están a nada. Es decir, esto lo van a cortar, pero ya. Y luego aquí, si mal no recuerdo, en torno a China y tal, y por ahí, hay otra cosa importante. Y por ahí creo que tenía un mapa, luego si acaso lo enseñamos. Lo presento ya mismo. Es que la zona de Procrops tiene esos elementos económicos de gran importancia. Es decir, pero de estos que dices, ojo, que es un golpe durísimo al gobierno de Ucrania. Aquí lo tenemos, ¿veis? Ahí veis en negro, dentro de un recuadro también ahí negro, cuadrado, es decir, rectangular, Procrops, y aquí con un simbolito de una vagoneta con carbón. Hay esta ciudad que apenas se ve, Yuzhnoe, que como veis está muy cerca, ya del frente ruso. Y esta ciudad, bueno, ¿qué tiene de especial? Pues que allí está la mayor mina o las mayores minas de carbón de toda Ucrania. Y actualmente la gran suministradora de carbón a lo que queda de Ucrania en manos de los ucranianos. ¿Por qué? Porque la zona histórica de carbón ha sido Donetsk. No olvidemos, seguimos estando en Donetsk, aunque estemos en su parte occidental. Y la mayor mina de todo Donetsk es esta que estaba ahí, o que está ahí. De hecho, ya no están trabajando. Las últimas noticias que hay es que los trabajadores, ante la cercanía ya de las tropas rusas y la posibilidad ya de ataques directos, digamos, de artillería, etcétera, ya han dejado de producir y se están yendo, o se han ido. Y esto es un golpe durísimo, porque esto significa que se deja sin carbón a la Ucrania de Zelensky, tal cual. Tal cual. Esta era una de las minas más grandes de Europa. Bueno, cuando Europa tenía carbón. Que esto es otra cosa. Pero bueno. Y eso significa que no tiene sobre todo carbón para la industria metalúrgica, que es clave, es decir, producción de acero, etcétera, que es clave para armamento, para cualquier cosa. Es decir, el desastre de Procrops ya no es solo logístico, sino sobre todo ya, porque buena parte de la logística ya se la han cargado, es decir, los rusos, hacia el sur ya no tiene importancia, hacia el este menos aún, tendría cierta importancia hacia el norte, pero un poco más. Ya la función logística de Procrops ya está muy disminuida, pero tiene dos elementos que son claves y que la pérdida es un golpe durísimo para Ucrania. Uno que se va a perder, vamos, esto yo vamos, se pierde antes de que lleguemos al año nuevo. Y la otra es que en torno a Procrops también tenemos una cosa muy, muy, muy deseada por los señores de Occidente, por BlackRock y toda esta gente, ¿no? Los grandes fondos de inversión y tal, y que es, a ver, Ucrania, una de las razones por las que esta gente tiene interés en Ucrania es porque es el único sitio de Europa donde hay una cantidad de litio, digamos, notable. Casualmente, esa cantidad de litio, esas minas de litio, esas zonas están al lado de Procrops, con lo cual la caída de Procrops va a suponer la pérdida, bueno, antes de que caiga, la pérdida de la capacidad carbonífera de extracción y de suministro de carbón para Ucrania y con las consecuencias que tiene terribles, ya digo, el sector metalúrgico, lo poco que les quede de producción eléctrica basada en el carbón, de energía eléctrica basada en el carbón, pero es que van a perder el litio y el litio era muy, muy importante para los europeos y para los norteamericanos, porque como bien sabemos, aquí en Europa, quitando este caso de Ucrania, no tenemos litio prácticamente. Y las baterías de los coches eléctricos se hacen con litio. Y el litio ya sabe por dónde viene, del cono sur. Sumado a las tierras cultivables, ¿no? Lo Sumado a las mejor tierras cultivables. Ya, pero quiero decir de que las
tierras cultivables de Ucrania, uno de los grandes productores de grano de Europa, el proveedor de grano a Sí, sí. Europa, junto con Rusia, mayormente en el este y en el sureste, y todo eso ya prácticamente tomado por Rusia también. Claro, con lo cual el golpe económico es demoledor. Si a eso lo unimos, y lo tenía por aquí, aprovecho que tengo la chuleta por aquí, antes de que se me vaya esto, lo tenía por aquí, y esto no es nada sospechoso, es decir, lo contaba el otro día. La deselectrificación que está llevando a cabo Rusia, bombardeo tras bombardeo, está llegando ya a unos niveles preocupantes, ¿no? Lo siguiente, y alguien tan poco sospechoso como la Agencia Internacional de Energía Atómica decía por aquí, a ver si lo veo, espera, si no lo veo por acá, que es más fácil, decía lo siguiente, Agencia Internacional de la Energía Atómica, esto es de hace 2 días. Sí. Lo que dice es lo siguiente, tras los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana, recordemos, hay 4 centrales nucleares de producción eléctrica en Ucrania. Una la tienen los rusos en Zaporilla, desde hace mucho tiempo, y otros 3 están en zona ucraniana, en zona del gobierno ucraniano, y cada uno de ellos tiene varios reactores nucleares, no tiene uno, tiene varios. Bueno, pues entonces dice esto lo siguiente, la agencia nuclear de la energía atómica, nada sospechosa, procedimental. Y esto lo firma Rafael Grossi, director general de la OIEA, o sea, Mi que es su jefazo. compatriota. Sí, Sí. sí. Tras los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana, 5 de los 9 reactores ucranianos han reducido su generación debido a los problemas con el suministro de la energía externa. Es decir, porque les están bombardeando los repetidores, las unidades que suministran electricidad a las centrales nucleares. Luego, si te cargas eso, terminas paralizando los propios reactores nucleares. Y lo dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿eh? 5 de 9. El otro día, Fernando, los técnicos, los observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica realizaron una visita a la planta nuclear de Zaporilla, si no recuerdo mal. Zaporilla, sí, Realizaron la que tienen una los rusos. visita de control y nada más y nada menos distraídos como siempre, porque ellos Sí, siempre documentan los ataques, pero no pueden determinar de dónde. nunca, La nunca. central en poder de los rusos, pero ¿de dónde provenientes los rusos? Sí, quizás de los propios rusos, como la destrucción de los gasoductos Sí, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, también hechos por ellos mismos contra ellos mismos, esta cosa de autodestrucción rusa, ¿no? Y uno de los drones machucó una de las camionetas, todas muy bonitas, con el logo de la Agencia Internacional de Energía Atómica. sí. Por suerte nadie adentro, las camionetas estacionadas en el parque de estacionamiento, ahí en la entrada, y una hecha pelota, destruida por uno de los drones ucranianos, y ellos ahí sorprendidos, uy, ¿y este dron? ¿Pero cuál es su origen? Sí, Ya no, veremos. lo típico, ¿no? Lo de, uy, ¿qué es esto? ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? ¿Será Superman? No es un dron. ¿Un dron de dónde? No sabemos. Un dron fantasma. Es decir, Como en qué Estados casualidad. Unidos. Fernando, a propósito de Bueno, los cortes de electricidad, esto de recién, atención a esto, porque la electrificación, el tendido eléctrico en Ucrania prácticamente destruido, entonces cortes claro, programados todo el tiempo, y aquí un video recién publicado por Графіки для la всієї країни. Це compañía означає, Ucraenergo. energética діти однаково в усіх ucraniana, українських con містах. el anuncio Кількість de часу зі nuevos світлом cortes збільшується. programados. Тепер між Atención, відключенням esto, буде bueno, todo en мінімум ucraniano, medio 3 inentendible, pero 3,5 horas de electricidad por día. Y atención, ahora más entendible en el grafiquito, acá. Esos son los horarios sin cortes, perdón, sin electricidad. Si puedo, la pausa ahí. Con lo cual ellos por día 3 horas y media de electricidad a una determinada hora, y después otra vez corte, y horas más tarde de nuevo 3 horas y media de electricidad. Así que durante el día prácticamente oscuras también. Claro, Insostenible es la decir, situación. si es que cada vez tienen menos capacidad energética y esto es lo que no cuentan los medios occidentales. Si a eso le sumamos un invierno que aunque sean
todavía no sabemos si será muy duro o muy suave, pero da igual. Si es que al final, sin energía El eléctrica, otro día, ayer, menos 7. Ya, y eso como una temperatura para invierno relativamente moderada. Puede descender más aún. hombre, claro, es decir, hay que tener en cuenta que estamos todavía en otoño, oficialmente. Quiero decir, que no entra el Sí, invierno hasta no me acuerdo nunca si el 21 o 22 el de 21. diciembre, más o menos. El Menos 21. 7 grados sin electricidad. Menos 7 grados sin electricidad. Ya Claro, es hoy, decir, ayer. y esto significa que, bueno, de hecho, ahora mismo esta situación de otoñal, de mal tiempo, sobre todo la línea del frente, es lo que está haciendo que en muchos sitios los avances sean más lentos, aparte de que está habiendo reagrupamientos de tropas rusos para atacar en determinados sitios y movimientos internos, pero es lo que está haciendo que sea un poco más lento por la dificultad que tiene esta climatología, especialmente para el que ataca, más que para el que defiende, que también. Pero aquí lo que estamos viendo es que es lo fundamental. Es decir, Curajobo ya, es que ¿para qué vamos a hablar? Queda menos de la mitad de la ciudad, toda la zona urbana, es decir, toda la zona de casas, de edificios, de viviendas, etcétera, eso ya está en manos de los rusos. Queda la parte industrial. Y la parte industrial se están retirando los ucranianos y ya teniendo en cuenta que bueno, solo tienen una posible carretera de huida, pues lo otro sería campo a través, que eso es suicida, bueno, pues ya no tiene más historia, porque por el norte estamos viendo que ya han dado la vuelta al lago este, bueno, al embalse, y lo que están haciendo ya es que ni siquiera están intentando profundizar mucho para entrar contra Curajobo, circunvalando este embalse y cortando la carretera. No, están siguiendo ya ¿veis? Hacia el oeste. Hacia Shevchenko también. Claro, Shevchenko. Por eso digo que va a haber otro Shevchenko, que es importante porque el siguiente paso que van a tener, esto ya está en nada. Es decir, ya podríamos decir que Curajobo se ha tomado, no tiene ya más historia. Es hasta Avdiivka o algo así, y Konstantinivka, que es otra Konstantinivka, hay como 300 Konstantinivka en Ucrania, y esas dos son las dos grandes ciudades de referencia, y a partir de ahí poco más. Pero veáis que ya son ciudades que no tienen una fortificación para parar de forma seria a los que vienen desde el este. Hay una fortificación aquí, como vemos, en la línea negra, pero es, digamos, para dividir entre norte y sur, pero no para, y en este caso queda un poco igual, porque los rusos están avanzando tanto al norte de esta línea como al sur. Vamos, esto en el momento que se toman esas dos ciudades, como veis, además tampoco hay nada mucho más allá. Es decir, la zona de fortificaciones se ha acabado, y además, desde otro sitio fundamental, que es este de aquí, yo siempre me confundo, vamos, lo digo mal, bueno, como todo. ¿Cómo se llama este? Novo, no. A ver si me acuerdo. No, el que está al sur, nunca me acuerdo el nombre, es fatal. Este de aquí, el más al sur, a ver, el de ahí, a ver, este, que es la otra ciudad, Velika Novoselka. Bueno, pues lo están cerrando ya. Están cortando otra carretera, ya la han cortado, que unía, y están emparedando estas pequeñas ciudades que hay antes de llegar a Velika Novoselka, y por el norte la disputa está en este pueblo, porque no es mi ciudad, es decir, que está en disputa. En el momento que consigan más Shechenkos, digo, en el momento que consigan Novocomar, se llama, el pueblecito este. Bueno, pues en el momento que consigan hacerse con él, cortan otra carretera y prácticamente ya no tienen comunicaciones. En cuanto caiga eso, igual. La gran bolsa, por otro lado, la Ya gran no existe. bolsa en el sur ya prácticamente tomada en su totalidad. Sí. De hecho, lo último que yo he podido ver es que estaban ya prácticamente Uspenivka estaba siendo tomada y limpiada.
y poco más. Es decir, y ya esta bolsa ya no existe en la práctica. Con lo que toda esta zona, ya lo veremos, mira, ahí están poniendo la bandera, los rusos y tal, en algún, bueno, en lo que queda de una casa, pues, esto ya básicamente lo que están haciendo es retirarse de las unidades de esto que era una bolsa que ya se ha cerrado y que de Peñisca ya pues poco tienen que hacer porque también están cortando estas ciudades que hay en esta línea, en esta carretera, aquí, Ahora, ahí, Fernando, en el cierre de esta ahí, bolsa, según los estas, analistas sí, militares, por lo menos todavía perdidos acá, escondidos a la espera de la rendición o de la muerte prácticamente, alrededor de 600 soldados ucranianos por sí, lo menos. se habla de efectivamente, se habla de un batallón. Hay quien dice Así. que sí, hay quien dice que no. Bueno, en cualquier caso, lo que tú dices, si están allí o se rinden o los matan. Poco más tienen Según que hacer. algo Es decir, leído no, por no. ahí, uno de estos batallones había, el día anterior al cierre de la bolsa, había solicitado el repliegue, lo solicitó 8 veces, 8 veces lo solicitó, 8 veces fue rechazado, finalmente encerrados y, bueno, ahí, capturados, No, básicamente. no, hay que decir, es decir, que esto no ahora, ¿eh? Desde hace tiempo, los comandantes de las unidades que están ahí en la primera línea del frente, en esta zona, en una situación insostenible, están pidiendo constantemente retirarse a una zona defendible. Bueno, pues no ha habido manera. Es decir, el alto Estado Mayor, que le importa un pimiento lo que les pasa a sus soldados, es decir, comparten la idea de nuestro apreciado Boris Johnson, es ironía, de hasta el último ucraniano, bueno, no han dado la orden. Es decir, y de hecho lo que está pasando es que muchas unidades, insubordinándose a las órdenes de su Estado Mayor, se están retirando ante situaciones que no que les queda otra. Es decir, porque si no fuera por el Estado Mayor, aguantarían allí hasta el último ucraniano y matarían a todos, se los harían prisioneros, etcétera. Y como estamos viendo, es decir, cuando ya está cerrada la bolsa, todavía se queda gente dentro porque no dan la orden. Ya digo, la mayoría de las unidades ante estas situaciones ya de no den la orden, se retiran. Pero incluso, ya digo, es decir, en situaciones tan evidentes, siguen sin dar esas órdenes. Lo único que está haciendo es contribuir a la masacre y a la destrucción del propio ejército ucraniano, no se entiende. Bueno, si se entiende como desde el punto de vista político, de que hay que mantener, Zelensky tiene que mantener una ficción de que aguanta el mayor tiempo posible, mientras Biden y compañía le están allí enchufando dinero para ver si consiguen alargar la guerra a lo máximo y que, pues, sobre todo, cuando llegue Trump, sea imposible que Trump pueda hacer nada, ni siquiera un paripé de negociación para cubrirse las espaldas y dedicarse a lo que él quiere, que es a China, aunque ahora lo va a tener crudo con el tema de Siria, pero esa es otra historia. Pero ya digo, en el tema de Rusia es que está ya prácticamente la derrota es inevitable. O sea, es que está ya a Sí, unos sí, sí, niveles sí. que, y ojo, nos queda un mes hasta que Trump asuma el poder. Un mes muy largo. No olvidemos que los demócratas ahora mismo están desatados y están escalando y provocando a los rusos de tal manera que será imposible una vuelta atrás. De hecho, acordémonos del famoso Brezhnev, el misil este que lanzaron sobre una fábrica en Dnipro y tal. Bueno, pues lo lanzaron como advertencia, aparte de como prueba, es decir, para probarlo en condiciones reales de combate. Bueno, decir aquí que lo que están haciendo en cuanto tomen todo esto es que van a entrar a Zaporilla y van a entrar por la retaguardia de toda la línea que han construido los ucranianos, con lo cual, un desastre. Al mismo tiempo que van a empezar a presionar más fuerte desde el sur, con lo cual les van a coger un emparedado. No, se tendrán que retirar hacia Zaporilla, que tiene un futuro bastante negro. Igual que Dnipro, aunque esté más al norte, toda esa zona va a caer en manos rusas y eso significa ya ponerte en el Dnieper. Ya estaban en el Dnieper, en Gerson, más al sur, pero ya en la curva del Dnieper, que hace esa gran curva que tiene, bueno, pues dos ciudades fundamentales en esa gran curva, y yo soy de los que pienso
que todo lo que está al este del Dnieper va a acabar en manos rusas de una u otra forma, por conquista o por traspaso de población o de simplemente en el acuerdo que se llegue con el gobierno ucraniano que pongan, pues dirán, pues estos territorios pasan a manos rusas porque hemos ganado. Ya está, así de simple. Que es lo que se hace en las guerras. El que gana impone las condiciones. Esto ha sido así siempre, ¿eh? O sea, no es ninguna novedad. Fernando, recordemos que desde el punto de vista militar, para rechazar las acusaciones de los líderes ucranianos desde sus apoltronados sillones, quienes refunfuñan y rechazan a los soldados desesperados solicitando el repliegue ante una situación insostenible y los rechazan como cobardes, no consagran su vida a la defensa de Ucrania. Desde el punto de vista militar, un soldado muerto representa un sinsentido, carece de función. Claro. Desde el punto de vista militar genera sentido, estos soldados deberían retroceder para restablecer posiciones en una zona defendible. Consagrar la vida de un soldado a la muerte militarmente carece por completo de sentido. Claro, pero claro, acá aparece un objetivo político, la imagen de la resistencia a costa de la vida de esta gente cada vez más movilizada hace poquito tiempo, sacada de las calles, arrastrada de los pelos y cada vez menos de voluntarios deseosos de participar, todos ellos ya en su gran mayoría muertos, ¿no? Y no olvidemos que la presión tremenda que está haciendo Estados Unidos y que al final los ucranianos, vamos, el gobierno ucraniano cederá para que se rebaje la edad militar a los 18 años, de los 25 a los 18, porque necesitan gente que no tienen. Una de las razones por las que ha colapsado en el sur y por las que terminará colapsando toda la línea del frente es que no tienen suficientes hombres. Es decir, es que no hay... además, esto son matemáticas, esto lo saben bien los militares. Es decir, tú tienes una línea del frente de tantos kilómetros, los que sean, esta encima es larguísima, 800, 1000 kilómetros de continuado, más lo de Kharkov y lo de Kursk, es decir, larguísima. Entonces, ahí lo que tienes es, bueno, que tienes que mantener una cierta densidad por kilómetro cuadrado. Evidentemente, ese promedio no lo aplicas mecánicamente. Habrá zonas donde tienes que concentrar más por la geografía, por lo que sea, y zonas donde tienes una facilidad mayor para defenderte y por lo tanto la densidad disminuirá. Pero en promedio sabes que tienes que tener tantos hombres por kilómetro cuadrado para poder sostener las líneas o para poder lanzar una ofensiva. Y eso es matemáticas. Y es que los ucranianos no tienen ya posibilidad. De hecho, ya no pueden reemplazar las pérdidas. De hace tiempo, que no pueden reemplazar las pérdidas con reclutas nuevos. Y esto es un desastre. Cada vez tienen menos gente. Con lo cual, esa densidad... He escuchado también de líderes europeos, claro, también, Fernando, el llamado al descenso de la edad de la movilización en Ucrania. Es que no les queda otra. De 25 a 18. Ahora, Fernando, la estatura moral de los líderes estadounidenses y europeos para realizar un llamado de esas características, básicamente llaman a el envío a la muerte de jóvenes, de chiquilines de 18 años. Como hasta 25 insuficiente, entonces también como carne de cañón, chicos de 18 años. Eso es una demostración de la decadencia moral de Occidente. Así abiertamente. Es que yo creo que, fíjate, yo ahí diría una cosa. No es una demostración de la decadencia moral de Occidente, no. Ajá. Es una demostración de la ficción de la preeminencia moral de Occidente. Porque la decadencia moral, a ver, que no estamos hablando de la Edad Media. Si cogemos el siglo pasado, ¿qué ha hecho Occidente? ¿Qué ha hecho Europa? Luego Estados Unidos. Pues tenemos dos fantásticas guerras mundiales, con 20 millones de muertos una y con 60 millones otra. Oye, y allí los anglos especialmente, pero no solo, los alemanes, etcétera, europeos varios, lo de la moralidad era algo inexistente. Es decir, la ausencia de moralidad la hemos visto desde principios de siglo, con el genocidio de los hereros en Namibia, colonia alemana en ese momento, pasando por la Primera Guerra Mundial, por citar solo los grandes acontecimientos. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, en fin, ¿para qué hablar? Una descolonización que fue una masacre. O sea, a los europeos tuvieron que echar a patadas de la mayoría de los sitios,
No es que esto es lo que la visión que nos presentan los anglos, que es muy fantástica, ¿no? No, es que nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos sostener y tal, y dijimos, bueno, pues estos pueblos ya son maduros, ya no hace falta que el hombre blanco venga allí a civilizarlos, ya están civilizados y tal, entonces pues les damos la independencia. Mentirí, gorda. No les dieron la independencia así por las buenas, pues no, les tuvieron que echar a patadas, y cuando ya comprendieron, después de la Segunda Guerra Mundial, que no tenían poder militar para sostener un imperio colonial, entonces, fundamentalmente, franceses y británicos tuvieron, bueno, que descolonizar, y aún así, en muchos sitios los tuvieron que echar después de unas guerras tremebundas, la guerra de Argelia, la Indochina francesa, por citar a los franceses, los más conocidos en esto, pero a los británicos desde la India, o sea, la joya de la corona británica no la pierden los británicos, que decían, ¡ay, venga, qué majetes son los de la India! Vamos a darle la independencia. No, es que les echan a patadas. Es decir, como les pasa en Malasia, como les pasa a los británicos en un montón de sitios. Es decir, no pueden sostener esos imperios coloniales, pero aún así se van matando. Sin ir más lejos. O sea, en la guerra, la moderna tortura, en buena medida, es parte, o sea, se crea en la guerra de Argelia. Es decir, en las cárceles de los franceses. Los sistemas de tortura de los franceses inspiraron, más que inspiraron, a los sistemas de tortura norteamericanos en Abu Ghraib, en Irak, por ejemplo. Sí, ¡ojo! sí, sí. O sea, No, que entonces el problema punto. es que por eso te digo la que inmoralidad ya existente previamente, pero o mi sea, punto respecto a la sí, te crisis entiendo. responde a la caída de las máscaras, porque siempre lo Ahí está, o sea, presentaban en nombre inmorales hemos sido siempre. Lo que pasa es que de las durante unos años, libertades, de la aprovechando la democracia. Guerra Fría, el discurso anticomunista, que es una dictadura férrea y terrible frente a unas democracias occidentales, que somos el paradigma de la libertad y tal, eso, digamos que cuajó o fue, digamos, bueno, tuvo encaje, era más o menos verosímil y tal, durante la época de la Guerra Fría, pero una vez que acabó la Guerra Fría y ya llegados a este punto, ya se ha caído todo. Es decir, porque es que ya, a ver, ya no es que la CIA de Estados Unidos se carga al gobierno de Allende en Chile, que se lo han reconocido hasta los propios norteamericanos. ¿Qué fueron ellos? Desclasificando documentos. O sea, que tampoco es que les importe mucho. No, ya no estamos en esto. Ya, bueno, los norteamericanos ya sabemos cómo son, el imperio y tal. Los europeos igual. Lo que pasa es que no pintamos nada. Pero si ahora que intentamos salvar, digamos, una Europa dictatorial, una Europa totalitaria, una Europa, no lo olvidemos, una Europa sin soberanía, ahora mismo los Estados miembros de la Unión Europea son estados cautivos, son estados presos de la Unión Europea. ¿Alguien realmente cree, sinceramente, que, imaginemos, un país de manera soberana pudiera hacer un referéndum y decidir salirse de la Unión Europea, como hicieron los británicos, que es un caso muy particular? Para nada. Es decir, lo tirarían abajo. Lo tirarían abajo. Es decir, de una manera u otra. No olvidemos que la Unión Europea ya lo ha hecho. Es decir, lo de no o sea, hacer referéndums para lo de Maastricht y para muchas cosas más, y me acuerdo a irlandeses 2 veces, a daneses y tal, volverlos a hacer a votar. Solo lo pudieron hacer volver a votar, claro, era muy gordo, a los franceses. Porque claro, cuando salió que no y tuvieron que, ahí sí que no podían a uno de los ejes de la Unión Europea decirles, oye, mira, hacer un referéndum hasta que salga lo que queremos. Y entonces la famosa constitución esta que iban a hacer, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? La primera, no la segunda. ¿Sabes cuál te digo? No lo recuerdo. Sí, el referéndum, los referéndums que se hicieron en algunos países para aprobar lo que iba a ser una especie de constitución europea ¿Para que al final... o para el Tratado de Maastricht? Sí, lo tiraron abajo y tuvieron que hacer una reformulación que ya no me acuerdo cómo se llamaba, es decir, ahí la memoria, y que luego es la que vendieron, la que aplicaron. La que aplicaron, pero vamos. ¿Pero qué? A ver si me acuerdo un día y me traigo el listado de todas las veces que la Unión Europea ha interferido en los procesos soberanos de los países, obligándoles a hacer lo que les daba la gana a la Unión Europea.
vamos, cargándose y pasándose por las narices los procesos democráticos. La Unión Europea nunca ha sido democrática. Es un sistema totalitario y ahora ya de una manera descarada, porque las élites europeas están muertas de miedo y ya no están muertas de miedo contra el comunismo, que eso al revés, estaban relativamente cómodos contra la Unión Soviética. No, la Unión Soviética no, están muertas de miedo ante su propio fracaso, ante el ocaso de Occidente. Es que se viene abajo, pero por ellos mismos, porque esto ya no se sostiene, porque no tenemos nada en Europa, porque no podemos competir ni con los chinos, ni con los norteamericanos, y encima tenemos unas élites globalistas que están a favor de Estados Unidos y tienen que justificarse de alguna manera. Y esto es, una de las maneras es, bueno, antes hablábamos de buscar enemigos, ¿no? Y otra es correr cada vez más hacia unos estados totalitarios de la Unión Europea y ahora mismo la Comisión Europea es la que impone y decide sobre los demás países. Ya digo, sería inviable ahora mismo un referéndum en un país en el cual ese país decidiera salirse de la Unión Europea. El caso de los británicos es muy específico, son una isla, son anglos, es decir, se metieron para fastidiar la Unión Europea, con lo cual Fernando, casi que les venía bien. En gran medida, incluso inviable la elección de gobiernos a Claro. favor de la paz también. Porque o bien una revolución de colores, o bien la cancelación de las elecciones y el allanamiento de la casa del candidato ganador, Claro. o bien un intento de magnicidio como a Fico, al presidente, al primer ministro Fico, que lo estamos viendo. Exactamente. Bueno, la lucha contra Orbán tremenda. Atención a esto, en línea con tus palabras, a propósito de la caída de las máscaras. Estas las palabras de hace 2 días de Mark Rutte, básicamente el vocero porque el secretario general de la OTAN representa eso, representa un vocero, no determina absolutamente nada. Y en gran medida hoy la OTAN y la Unión Europea parecen como 2 caras de la misma moneda, increíblemente, aunque eso no lo establece nada ni nadie, formalmente nada en la Unión Europea determina que la Unión Europea representa la dimensión política de la OTAN, pero ya lo presentan así, ¿no? Como, bueno, nuestros amigos de la OTAN, nuestros amigos lo presentan así lo presenta Ursula von der Leyen. Estas son las palabras de hace 2 días de este impresentable, por cierto, primer ministro de Países Bajos durante 14 años, si no recuerdo mal. Atención, And finally, to the citizens of NATO countries, especially in Europe, I say. Y finalmente les digo a los ciudadanos de los países de la OTAN, especialmente en Europa. Tell your banks and pension funds it is simply unacceptable that they refuse. Díganles, exíjanles a sus bancos y a sus fondos de pensiones que es inaceptable que no inviertan en armas. Defense is not in the same category as illicit drugs and pornography. Defensa no está en la misma categoría que las drogas ilegales y la pornografía. Investing in defense is an investment in our security. Invertir en armas es invertir en nuestra seguridad. Es una obligación. And this brings me to my main point: defense spending. Y esto me lleva a mi punto principal, el gasto en defensa. We spend more on defense now than we did a decade ago. Es cierto que gastamos más ahora que hace una década en armas, en defensa. Pero gastamos mucho menos que durante la Guerra Fría todavía. Even though the threats to our freedom and security are just as big, if not bigger. Aunque nuestros desafíos son más grandes incluso que entonces. During the Cold War, Europeans spent far more than 3% of their GDP on defense. Bueno, acá llama a un aumento del gasto incluso mayor al del 2%, pero después en un momento, en otro momento de este discurso, Fernando lo va a establecer en negro sobre blanco. Sí, el gasto en defensa va a connotar recortes en el gasto social, en las pensiones, en educación, en salud,
pero todo eso será en nombre de la defensa de nuestra forma de vida y de Y nuestros nuestras valores, libertades. claro. Así que ustedes, ciudadanos europeos, exijan más guerrerismo, más belicismo, más gasto en armas a costa de el gasto social, el gasto en salud, y incluso esto de llamen a sus bancos para que con nuestros poquitos ahorros en los bancos o la gente con fondos de pensión, ¿no? Ahorrando de a moneditas para una pensión en la vejez, que ese dinero destinado a más armas. Esto dicho así, Fernando, Claro, pero ellos acá ya cuentan. caídas las máscaras, esto es ya Claro, vergonzoso. pero ellos cuentan, por desgracia para nosotros, con todos los grandes medios de comunicación occidentales que están bombardeando estos discursos y la mayoría de la gente se los termina creyendo. Estás constantemente oyendo estas tonterías y al final, pues eso, te lavan el coco y ya dices, pues sí, será verdad. Y además ellos utilizan muy bien el generar, el crear miedo entre la gente. Y el miedo es lo peor que hay, porque en cuanto tienes miedo, entonces sí, aceptas este discurso que nos quiere vender Rutte diciendo, no, es que libertad y comodidad, que es lo que se impone tener escuelas, hospitales, etcétera, hay que sacrificarlo en aras de la seguridad porque estamos, como dice, es que es un cachondo este. Es decir, vamos a subir y lo que vamos a gastar es menos que lo que vamos a gastar en el momento álgido de la Guerra Fría, cosa que tiene razón. El presupuesto de Alemania, vamos, el tanto por ciento del PIB en gasto de armamento de Alemania en el momento álgido, finales de los 70, principios de los 80, era un 3,6% por ahí del PIB. Pero claro, estamos hablando de la Unión Soviética y un tiempo de la Guerra Fría, y lo siento, pero Rusia es mucho menos potente que la Unión Soviética en todos los aspectos. Pero es Y que con además, Alemania claro, dividida en tienen, dos, por cierto, ¿no? claro, Alemania dividida en dos, pero que además tienen que remitirse al periodo más duro de la Guerra Fría. Pero lo que no te cuentan es lo que pasó luego de la Guerra Fría. Es decir, que es que cayó muy por debajo del 2, y en algunos sitios por debajo del 1. Es decir, ¿por qué? Porque no había nadie con que pelearse. Es que ese era el problema. Y a partir de ahí ha habido que ir creando el monstruo ruso, que ya digo, desde el punto de vista militar, o sea, da igual lo que desee Putin, lo que piense, lo que quiera. No puede invadir Europa. No puede. No tiene capacidad para ello. Sus fronteras no son las fronteras de la Unión Soviética, que pasaban por la frontera del Elba, si mal no recuerdo, entre la República Democrática Alemana a un lado y la República Federal, donde se suponía que los tanques soviéticos, más de 60.000 que tenían en aquella época, 60.000 tanques, en unos pocos días conquistaban Alemania y se esperaba pararlos mal que bien en Francia para que hubiera tiempo a que los norteamericanos, fundamentalmente a través de España, retaguardia estratégica, bases de Torrejón, de Rota, de Zaragoza, de Morón de la Frontera, llegaran en hordas, porque lo que había era ganar tiempo. Pero claro, en aquel momento las fronteras de las grandes de la OTAN y del Pacto de Varsovia no están donde están ahora. Estaban desde el Elba hasta la frontera entre Austria, con Hungría, etcétera, etcétera. Y claro, es decir, ahora las fronteras están en Ucrania. Es decir, por favor, es que es de risa. Pero vamos. Incluso, Fernando, en aquel entonces, por lo menos para mí, en mi opinión, la justificación de la inminente invasión soviética como explicación, como causal para el enorme gasto militar, para mí representaba una excusa tendiente a generar una política de acoso a la Unión Europea con un gasto militar muy alto por parte de todo Occidente, de manera que, la Unión Europea, la Unión Soviética debiera responder en el marco de una carrera armamentística impulsada por Occidente, generar un gasto militar de alrededor del 10% de su producto, y entonces apareciese en problemas en muchos otros ámbitos ligados a la economía, Pero a la eso, ojo. producción, donde no podía establecer el foco Pero, por culpa de esta carrera armamentística,
Y eso en gran medida determinó los conflictos internos a partir de los cuales finalmente colapsa la Unión Soviética. Con lo cual, el cuco de los soviéticos nos quieren invadiendo. No. Mentira, Es mentira. decir, de hecho, si tú miras un mapa, lo puedes mirar ahora también, pero bueno, con Rusia, pero si tú miras un mapa centrado, no solo que nos pongan Europa cuando estaba la Unión Soviética y tal, porque no, Europa, Rusia y antes la Unión Soviética, la Unión Soviética siempre se sintió cercada. No olvidemos que siempre en temas de Europa y en otros temas, ella lo que hace es responder a la agresión occidental. No es la Unión Soviética quien crea primero el Pacto de Varsovia y luego la OTAN. No, es al revés. Ellos crean la OTAN y como respuesta a la OTAN crean el Pacto de Varsovia. Pero incluso en el ámbito económico se crea lo que sería primero la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y luego la Comunidad Económica Europea, y como respuesta a eso crean el Comecon. Es decir, que es la alternativa económica de los países socialistas, digamos. Es decir, siempre estuvieron muy, muy obsesionados, casi yo diría paranoicos, con que estaban cercados. No olvidemos, Europa Occidental, la gran cabeza de puente norteamericana, por Oriente, es decir, teníamos Corea del Sur, Japón, mucho más militarizada, aún si cabe. Es decir, no olvidemos que en el momento álgido, Filipinas, en el momento álgido de la Guerra Fría, en Europa había más de 300.000 soldados norteamericanos. Y era solo Europa Occidental, ¿eh? Y en la parte de Oriente, con Hong Kong, que todavía estaba en manos de los británicos, Taiwán, etcétera, ya digo, Filipinas y demás, había más de 100.000 soldados norteamericanos desplegados. Es decir, se sentían asediados completamente. Y encima no olvidemos, a partir de los años 70, con la reconciliación entre norteamericanos y chinos, sentían que estaban también emparedados por un enemigo que era China. Entonces, es decir, que esta idea de que los soviéticos iban a invadir Europa es propaganda pura y dura de la OTAN de aquel momento y de los norteamericanos, que había que asustar a la gente. Y ahora la recoge este ya la recogen, claro. Pero es que además, fíjate lo que te digo, es que en la Unión Soviética, con todos los problemas que tuviera, pero no, otra que nos han vendido. Reagan, ese gran presidente de Norteamérica que derrotó a la Unión Soviética, para nada. Oigan, no derrotó nada. ¿Incrementó el gasto? Sí. ¿Los rusos o los soviéticos habían incrementado el gasto? Sí. Pero lo que derriba a la Unión Soviética es el inútil de Gorbachev. Y unas reformas que no tienen ni pies ni cabeza, por decirlo suavemente. Y una élite soviética que directamente se cambia de bando y se hace pro-occidental. Esos son los que, porque la crisis económica que vemos en la época de Gorbachev no existía antes de Gorbachev, que es un problema de distribución. Eso de la falta de suministro que vimos en la época de Gorbachev, los supermercados vacíos, eso lo genera el propio Gorbachev, que no tiene ni idea de economía. Es decir, pero ni idea. Y la lía. Es decir, que no se vayan atribuyendo, porque claro, salen los norteamericanos diciendo, no, derrotamos a la Unión Soviética. No, más bien la Unión Soviética se derrotó a sí misma, que no es lo mismo. Exactamente. Es algo distinto. Algo distinto. Pero en ese entonces sí. el gasto claro. militar de la OTAN y el machacar permanentemente con esa política de hostilidad generaba muchísimos sacrificios en la Unión Soviética respecto a sus prioridades estratégicas como país. A propósito de mitos, otro de los mitos, Fernando, respecto a esto, al pasado, siempre retrocedemos, bueno, pero lo de la construcción del muro como una decisión soviética, cuando los soviéticos, con la condición de que la Alemania ocupada por Occidente no apareciese dentro de la OTAN y apareciese como país neutral, ellos no querían la construcción del muro y el contraejemplo, la prueba aparece en Austria, donde los austríacos rechazan el ingreso a la OTAN y por ende los soviéticos abandonan su presencia en Austria. Austria parecía exactamente igual que Alemania, dividida en 4 partes. Una soviética y otra para Estados Unidos, Francia y Reino Unido, los aliados. Abandonan ellos, abandonan después los estadounidenses, pero en acuerdo.
Austria neutral y ninguna necesidad de muro. Entonces esto, no, los soviéticos construyeron el muro porque quieren una política de hostilidad. Mentira, al revés, al revés. La política de hostilidad siempre de Sí, la sí, sí, OTAN. pero vamos, además, ellos, a diferencia de los occidentales, para bien o para mal, los que pactaban lo cumplían. Es decir, ellos cuando en los acuerdos de Yalta y tal, cuando se distribuye Europa entre lo que va a ser territorios de los norteamericanos, básicamente occidentales, y lo que va a caer en manos de los soviéticos, se llega a un acuerdo de que Grecia cae del lado de los occidentales. En Grecia hay una guerra civil con un partido comunista que podía ganar la guerra. Si hubiera a poco que hubiera intervenido la Unión Soviética, ganan la guerra. Pero como había el compromiso de que eso tenía que pasar a manos occidentales, no apoyó a sus propios compañeros comunistas de Grecia. Ojo, porque eso tenía que pasar al otro lado. Stalin ahí fue rigurosamente cumplidor de los acuerdos. Para bien o para mal, ya digo. Es decir, que bueno, se puede cuestionar o no, pero es que estaba leyendo, este Marrute no tiene desperdicio. El mismo día ese, según seguía de charla, veo por aquí que dijo una cosa, bueno, dice, este hombre está fatal. Es hora de cambiar a una mentalidad de guerra y potenciar la producción y el gasto en defensa, a una mentalidad de guerra. Es decir, está reconociendo que estamos en guerra con los rusos, que es una manera de decirlo. O sea, que esto que nos están vendiendo todavía, de que no, nosotros no tenemos nada que ver, bueno, sí mandamos armas y tal, pero no, estamos en guerra. Y esto cada vez va a ser más obvio. Por desgracia, en el 2025 ya nos están preparando para que, de alguna manera, cuando los ucranianos ya no den mucho más de sí, habrá que mandar tropas europeas, fundamentalmente. De hecho, ya están hablando unos y otros, ya sabéis, todo el proceso ese también descrito por Ezequiel, de ahora sí, no, tal vez, tal, y al final, pues ya están otra vez Macron y compañía. No, hay que mandar soldados, bueno, no, pero que sean como fuerzas de interposición de paz, no van a ir al frente, por supuesto, no, y será la parte occidental y tal. Ya empiezan con eso. Entonces, unos dicen que sí, otros que no, aprovecharán las navidades para seguir con el debate y ya cuando gane Trump, vamos, cuando llega la presidencia Trump y tal, no sé qué, ya dirán, pues bueno, en función de lo que diga Trump, pues dirán tal, no sé qué, vamos allá, tal. Y ojo, que una de las cosas que ya se da por hecha es que, por eso está el Mark este, aquí dale que te pego, haciendo propaganda, es que se van a tener que subir los gastos en defensa, por eso suelta todo el rollo este de que nos gastamos poco en defensa, del 2, que no todos lo cumplen, del 2% al 3%. Y hay alguien, allá incluso algunos desde Estados Unidos, que es el que manda, que están hablando de subirlo incluso al 4%. Claro, es decir, hay que vender, a ver, todo esto tiene su lógica, es decir, hay que vender armamento norteamericano, que ahora mismo el complejo militar industrial se está forrando y se lo está vendiendo a los europeos, aparte de a Estados Unidos, que es obvio, los europeos le están comprando, no hay día que no salga alguna noticia de que un país europeo ha comprado tal tipo de armamento a los norteamericanos. Y es uno de sus grandes negocios ahora mismo. No olvidemos, Europa se ha convertido no ya solo en estados vasallos, sino en economías cautivas de Estados Unidos, que está haciendo gran negocio con los europeos y que los va a hundir, porque gracias a ese hundimiento va a poder por lo menos parchear su economía y salvarse durante un tiempo, ya veremos cuánto tiempo. Pero lo de los americanos Aquí, ya está, Fernando, esta gente está chiflada. Sí. aquí más Bueno, lo de este hombre de declaraciones de traca. paz y amor. Aquí más declaraciones de paz y amor de Es los delirante. generales estadounidenses en el Foro de Defensa Nacional Reagan, ¿no? El nombre de precisamente uno de los presidentes más belicistas, Ronald Reagan, en Estados Unidos, además el padre del neoliberalismo en Occidente, por lo menos, junto a Margaret Thatcher. Atención a las linduras dichas por este señor, en línea con las barbaridades dichas un general por, de 4 estrellas en ejercicio, si mal no equivoco. O sea, ni siquiera la reserva. Sí, lo único distinto en este caso, él sin referencias a mejor, más dinero en armas y menos en pornografía y drogas. Bueno, sí, acá sí, menos, como los estadounidenses más puritanos,
Entonces las estupideces dichas en otro sentido, pero sin referencia a las drogas y Ya- la ya- pornografía. Hagamos Ezequiel, hagamos un aviso a nuestros compatriotas europeos o a la gente que está en Europa de que por favor aprovechen estas Navidades y hasta que llegue Trump y compañía, que si si consumen drogas y pornografía, que aprovechen porque luego ya no van a poder hacerlo. No van a poder, según no van a Marrute, poder y ese dinero metido en armas. Por en armas. cierto, en cuanto a los efectos negativos de la fabricación y la entrega de armas para la guerra, las drogas y la pornografía, 10.000 veces peor las armas que si Claro, uno eligiendo la hombre. pornografía y las drogas toda la vida, mucho más sano para todo el mundo, para la sociedad, para uno mismo, que las armas y la muerte Hombre, en la claro. guerra, ¿no? Pero Pero es que, bueno, bueno, esto vamos dicho un con poquito con ironía, pero atención Sí, atención a las linduras dichas por este impresentable. impresentable. The advantage lies with us La ventaja la tenemos nosotros because our last combat was captured on somebody's iPhone 14. porque nuestro último combate fue capturado por alguien fue capturado por el iPhone 14 de alguno de los nuestros. The Chinese's last combat was captured Era on oil and argumento. canvas. El último combate de los chinos fue capturado en lienzo y óleo. En Tiene razón. referencia a ¿Verdad? que la última guerra de los chinos hace 100 1979. años. Pero fíjate qué argumento. A ver, lo delirante del argumento. O sea, él da como algo positivo, como algo a valorar de manera extraordinariamente positiva, que los norteamericanos llevan en guerra permanente desde el principio de los tiempos y que además no solo llevan en guerra permanente un montón de tiempo y van guerra tras guerra, que es que ahora están en guerra y por eso con un iPhone 14 es que vamos, ahora mismo si le mando un WhatsApp a un soldado por ahí de algún frente, me dice, oye, te voy a hacer una foto que estamos matando aquí a no sé quién. Es decir, selfie. este es el argumento del tipo. Y lo da como algo positivo en contra de los chinos, que son despreciables si no han hecho una guerra en los últimos 40 años o más, hasta 79. Y vamos a ver, ¿qué mentalidad Esa tiene la del 79 contra Vietnam. la guerra ¿o no? en Vietnam? Bueno, en Vietnam. Llamar a eso guerra, eso muy 2 meses, sí, una cosa así. Sí, Hubo una invasión sí. china como consecuencia de la invasión de Vietnam, de Camboya, cuando echaron a los gemeres rojos, que eran aliados de los chinos. Dicho esto muy a brochazo gordo. Muy rápidamente, sí. Antes de eso, que el retroceso hasta la Revolución China. Bueno, ni siquiera una guerra. No, la guerra de Corea. Interno. La guerra de Corea. Cuando los chinos Corea, intervienen masivamente y provocan que los norteamericanos tengan que retroceder hasta y luego quedarse en el paralelo 38. Exactamente eso. 50-53. La guerra de Corea, 1950-53. Bueno, a raíz de eso. Más de 70 años. Claro, no, porque quiero decir, y eso lo considera este pibe, este chalao, lo considera como algo negativo. Estos chinos no hacen la guerra, no saben hacer la guerra, no hacen guerras. ¡Qué gentuza! No hace guerras como nosotros, que hacemos una detrás de otra. O superpuestas incluso, fíjense. Tenemos un iPhone 14, lo último de lo último, y es que el argumento es Además, delirante. Ni siquiera con conocimiento sobre la tecnología comunicacional, porque así como Estados Unidos con el iPhone 14, China en términos de desarrollo de tecnologías de punta, incluso 5G, Sí. computación cuántica, misiles hipersónicos, aparece muchos pasos por delante del iPhone 14. Pero bueno, un poquito más de este Sí, es que no tiene desperdicio lo que suelta el colega. And they should not forget that. Y no deberían olvidar eso. It is easy to bluster, but it's another thing when you actually have to go toe to toe. Una cosa es hablar y otra cosa es cuando tenés que ir a los golpes, a las manos, realmente, a la acción. And go in harm's way. Y lastimar a tu enemigo. And we have a lengthy history of going in harm's way. Y nosotros tenemos una larga historia de lastimar a nuestros enemigos. Aquí ya empieza la historia ficción. improvisadamente. Aquí empieza ya la historia ficción.
en Irak, en Afganistán. We've built a culture of warrior excellence. Para aquí, que esto, para aquí, que una esto, cultura esto, de esto, excelencia combativa en Irak y en Afganistán, de sus enemigos. Vamos a ver, repasemos la chifladura de este tipo. Este tipo nos está contando ni más ni menos, porque vive en otro mundo, de que ellos efectivamente tienen guerra tras guerra, pero, colega, estás citando, es decir, las guerras que habéis perdido. Tenéis una cultura militar desastrosa, porque vais de derrota en derrota. Afganistán, Irak, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes guerras en las que habéis participado, prácticamente las habéis perdido, menos la guerra del Golfo de Bush padre en el 91. Bueno, sí, habéis ganado también en Granada. Hombre, y en Panamá. Ya ves tú, pero Corea, Vietnam, Afganistán, Irak de 2003, es decir, un desastre. ¿Pero qué me está usted hablando? Y esto lo pone como valor diciendo, nosotros tenemos una experiencia de combate que es verdad que los chinos no tienen, porque no hacen guerras, ¿qué se le va a hacer? Son pacifistas, es decir, pues ellos tienen una experiencia de combate que les ha llevado a derrota tras derrota, pues una experiencia de combate lamentable. Y encima, el tipo remata la faena diciendo, hemos construido una cultura de la guerra excelente. Vamos a ver, o sea, el tipo está elogiando que Estados Unidos, por un lado, ha construido esa cultura de la guerra, o sea, que tienen una cultura de la guerra que desde niños, desde que los amamantan, nacen ya belicistas, o sea, está haciendo un alarde de belicismo y encima hace un alarde de belicismo diciendo, nosotros sabemos pelear y los chinos no, porque desde el principio nos dedicamos a matar gente por todos los lados en el mundo. Llevamos así 80 años, o los que sean. Y luego encima te cita como grandes éxitos por lo que es una serie de derrotas que dice, bueno, pues ustedes tendrán una cultura de la guerra y serán muy belicistas y les gustará mucho invadir países, pero desde el punto de vista de los resultados son un desastre. Vamos. En fin, es delirante el argumento que nos da el señor este. Ahora, Fernando, esto ya visto cada vez más en la oficialidad estadounidense, los generales más dedicados a las apariciones públicas, a la presencia mediática que realmente al combate e incluso al análisis militar, y como si ellos mismos conceptualizaran la guerra a través de Hollywood, como la gran mayoría de la gente, sin idea de nada, pero bueno, no dedicados a la guerra o dedicados a este la señor oficialidad es de un una general de potencia. 4 estrellas. Exactamente, y entonces no es un soldado. Por un lado, no participan directamente en la guerra, aparecen en los medios nada más, y después presentan la guerra como la presenta Hollywood, así con esa ficción en la cabeza, ellos mismos, y después cometen los errores militares en Ucrania, en Afganistán, en Irak, bueno, incluso Serbia también, en términos militares. Bueno, redondeamos esto porque quiere aparecer por ahí porque el compañero Santiago para la presentación de su programa. Construimos una cultura de la guerra, una cultura de la interoperabilidad, sí, con las ganancias de las multinacionales armamentísticas en nuestras fuerzas. Las Fuerzas Armadas, el Ejército o las Fuerzas Populares, las Fuerzas Armadas Populares chinas todavía no tuvieron que vérselas con esta situación en décadas. So I would not undersell the value that our combat experience brings to this fight. Entonces no minimizaría, no subestimaría el valor que le da la experiencia de combate a nuestras fuerzas en esta lucha. Porque una vez más, su último combate, su última guerra, fue capturada en óleo y... sí, vamos, sí, que poco menos que fue, sí, en pintura, en tela, porque no se había inventado, ni el cine, vamos, ni la fotografía. Es decir, ahora, ojo, sí. El mensaje que está diciendo,
aparte de la chifladura, es muy importante. Y con esto ya termino. Ojo, mira que estamos diciendo muchos, desgraciadamente, el 2025 va a ser el año de China, porque los americanos van a ir a por China. Este señor, con este discurso chiflado, pero lo que está haciendo es preparándonos para ese escenario. Es decir, mirar, no, los chinos no han hecho una guerra en los últimos, ni se sabe, 40, 50 años. No tienen experiencia de combate. Los norteamericanos sí, tenemos una experiencia de combate extraordinaria. Luego, una guerra contra los chinos la vamos a ganar. Tampoco os preocupéis. Si no saben pelear. Este es el mensaje que nos está dando este señor y está preparándonos para lo que va a venir en el 2025, que es cualquier cosa contra China, y una de las posibilidades es una guerra proxy. Ya están ahora mismo los británicos y los norteamericanos preparando el terreno para los yihadistas de Siria, que hay un montón, ya ha salido un montón de vídeos, por ejemplo, de los uigures, qué casualidad, y de los centroasiáticos que se lo van a llevar allí para intentar desestabilizar a este central. En fin, os dejo Santiago que nos cuente qué tiene por ahí, que siempre tiene algo importante. Un cierre a esto. Yo completamente en desacuerdo, igual que vos, con todas las cosas dichas por este general. Sí. Pero incluso desde esa perspectiva geopolítica y geomilitar, desde la perspectiva de un Kennan, de un George Kennan, sí, ¿no? De expansionismo estadounidense, de que los chinos militarmente menos que Estados Unidos, entonces debe acometer esa política expansionista Estados Unidos. Incluso desde esa perspectiva, si esta es la situación de que China es menos poderosa militarmente que Estados Unidos, entonces están cometiendo un error al generar una alianza entre los chinos y los rusos, porque seguro que este mismo general, aún equivocado, no caracterizaría a los rusos como fuerzas armadas sin experiencia de combate. Porque su última lucha captada en óleo y va a ser que no. y tela. No, ahí seguramente, no, los rusos sí, sabiendo. De hecho, algo ahora mismo de guerra, ¿no? una de las ventajas de los rusos es que son los que tienen la mayor experiencia del combate del mundo, más que los norteamericanos. O sea, si y nunca tiramos más de ese argumento, los rusos de que su destino, igual que los chinos, aparecen ligado al destino de China también. Y los chinos viceversa. Esa alianza ya la establecieron a fuego los estadounidenses. Así que, incluso desde esta perspectiva, los tipos idiotas. Perdón por tanta espera, Santiago querido. No pasa nada, estoy bienvenido. Súper entretenido. Mira, yo quería hacer un inciso de lo que estáis hablando, ¿no? Y de lo que es las grandes victorias de Estados Unidos en todas las guerras, ¿no? Las que vende Hollywood, hablo, claro, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el paradigma de sus grandes victorias, que lo cuentan como su gran hazaña, que es la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que dicen ellos que obtuvieron, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Todos vimos o jugamos en la PlayStation a la batalla del puente de Remagen, algo que pasó a los anales de la Segunda Guerra Mundial como una gran victoria en el cine. 900 bajas tuvieron. 900 bajas. La máxima en Europa, la batalla de las Ardenas. Bueno, hicieron hasta la serie Hermanos de Sangre, que se ve ahí como saltan las piernas y las cabezas por el aire y tal, y muy cruda y tal. Tuvieron 19.000 bajas. Estamos hablando entre heridos y muertos. 19.000 bajas. Que un general alemán en la batalla de las Ardenas decía, sabíamos que íbamos a perder con los norteamericanos, porque cuando capturábamos a sus correos, les llevaban tartas enviadas desde Estados Unidos a sus soldados por sus madres al frente, cuando los alemanes no tenían logística ni para mandar armas, ¿no? Entonces, decía, nos dimos cuenta de que es imposible combatir. Ahora, para comparar, en las Ardenas, que tuvieron 19.000 bajas, enorme y tal, solo voy a poner el ejemplo de Stalingrado. En Stalingrado murieron 1.400.000 soviéticos, casi 400.000 civiles, por supuesto. Y se cepillaron a 900.000 tropas del eje, entre rumanos, italianos, alemanes, etcétera, etcétera. Solo en la batalla de Stalingrado, ya no hablemos de Kursk, bueno, todas las batallas que hubo, porque solo los muertos que hubo en Sebastopol o en San Petersburgo, o sea, Leningrado en su momento, con los bloqueos y los ataques, que von Manstein, por ejemplo, en Crimea fue un auténtico carnicero a base de artillería, bueno, los tuvieron allí 2 o 3 años destrozando, muriéndose de hambre, ¿no? Y claro, después
pones a ver las películas y aquí el que ganó la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, fue Estados Unidos, indudablemente. ¿Quién iba a ser si no? Solo quiero decir que en el frente oriental se destruyeron 700 divisiones alemanas, 700 divisiones, y en el frente occidental no llegaron a 150. Y a partir de ahí que ganen toda la guerra que quieran en Hollywood, ¿sabes? Y ahora mismo, pues eso, su experiencia de combate es combatir contra unos somalíes que se hicieron allí en la película, allí en los barrios de Somalia, y eso, con una superioridad, son guerras con una superioridad tan bestial, tan bestial, tan bestial, que bueno, es que no son ni guerras. No son ni guerras, no se puede decir que cuando el enemigo pierde 100.000 hombres y tú pierdes 1.500, eso es una guerra. Eso simplemente es una escabechina contra un rival inferior, indudablemente. Y bueno, quería hacer este inciso porque es que siempre están ellos como Muy, héroes. muy Interesantísima importante. la cifra, Santiago. ¿En cuánto vas a comenzar tu programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica y sobre qué tema hoy? Pues nada, vamos a empezar en 8 minutitos a las 11 de la noche y vamos a hablar de que cuando los ucranianos entraron en Kursk, le llamaron el gambito de Kursk, la jugada de ajedrez, ¿no? Hoy vamos a hablar del enroque de Oresnik. Y es que con el Oresnik hicieron una guerra, una partida de ajedrez, una guerra fría y fría caliente, ¿no? Pero vamos, fue una guerra entre estados mayores de la OTAN y de Rusia y de sobre todo de las fuerzas aéreas y de misiles, ¿no? Muy interesante. Y hubo ahí engaños, hubo toda una trama, toda una historia, de la cual, en mi opinión, salieron claramente vencedores los rusos, ¿no? Y bueno, después haremos un repaso general de todo el frente, porque es que avanza a toda velocidad y hay cosas muy, muy interesantes que ver a lo largo del frente para ponerse al día. Sobre todo yo que llevaba 2 días o 3 sin actualizar el mapa y no veas tú. Sí. Kilómetros y kilómetros cuadrados, menos mal que no lo tengo que hacer andando, que solo son mapas segundos, si no, no veas ni te cuento. Y bueno, pues de eso vamos a tratar y os invitamos a todos, cuando acabéis aquí con Fernando y con Ezequiel, a que paséis por allí y bueno, nos dais unos likes y, Ya sabéis. y unos saludos. Bueno, todo el mundo entonces comprometido con Muy interesante. la presencia en DMP Geopolítica en un ratito nada más, desde las 11, nuestro canal hermano, con el programa de todos los domingos a las 11 de Europa de el querido Santiago Martínez. Santiago, a lo tuyo, la preparación, los últimos minutos para el programa y como siempre remacho con respecto a los programas de Santiago, el nivel de precisión y de detalle de los análisis de Santiago verdaderamente de otro nivel, así que recomendadísimo. Santiago, querido, un abrazo. Nos vemos en 10 minutos. Un abrazo. Fernando, cuántas cosas y nosotros con 10 minutitos nada más. A propósito, nosotros con muchas cosas habladas sobre, bueno, Ucrania, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre el belicismo estadounidense, etcétera. La única forma de tratamiento con estos muchachos, las armas y la imposición de responder en la misma moneda que ellos, porque cuando uno quiere una negociación, un trato con ellos en buenos términos, inmediatamente eso, de alguna manera, para ellos aparece como debilidad y redireccionan todos sus recursos en contra tuyo. Y a propósito de eso, aquí algunas cositas interesantes. Atención a esto, Fernando. Uno de los famosos drones cableados de Rusia, buscando soldados en el bosque. Impresionante. ¿Recuerdas, Fernando, que nosotros comenzamos a presentar esto de los drones cableados hace tiempo? Y en algún momento yo presentaba mi duda, pero ¿y ese cable? ¿Cómo pueden con las líneas eléctricas, con los árboles, las ramas? ¿No? En algún momento eso no genera el enganche de las... Bueno, aparentemente entre los ingenieros rusos, esto en su momento, también un tema de discusión, y aparecían los escépticos, con mi pregunta, pero ingenieros, militares, los escépticos aparecían en contra y los favorables al desarrollo de esto a favor. Y finalmente pudieron generar estos drones de estas características. Acá atención a este, otro de... No, bueno, esta al final ninguna imagen truculenta, aunque previsible que al final de este video, en la parte no vista, un soldado muerto.
Esto, otro dron ruso cableado, por ende no interceptable por la guerra electrónica, persiguiendo en estas trincheras a los soldados ucranianos. Atención a esto. La música de tiburón, esto sin música. Sí. Esto con un cable, increíble. Ahí descubierta la persona y, bueno, seguramente con la explosión esa persona en mejor vida. ¿Esta es la única forma? ¿Con más armas, más guerra y uno más duro que ellos? ¿Con estos No, vamos, tipos? estamos, y todavía queda mucho, pero estamos ante una revolución militar, pues como pasó con la Segunda Guerra Mundial o con la Primera, de consecuencias que todavía ni siquiera atisbamos del todo. Pero fíjate, primero lo que estamos viendo ya, es decir, sean drones con cable o sin cable, ya estamos viendo la persecución de un dron persiguiendo a un soldado. Es decir, ya esto es Terminator, como lo hemos dicho muchas veces. Es decir, esto ya estamos en el futuro. El futuro ya está aquí. Es decir, de hecho, mierda, Fernando. De mierda, pero militarmente. Eso sí, pero militarmente, las guerras actuales, y no digamos ya las de dentro de unos años, los drones van a tener un papel prioritario. Ya cada vez se habla más de sustituir paulatinamente a la aviación convencional, la que llevan pilotos, por drones. Nos resulta mucho mejor en todos los aspectos. Eso llevará un tiempo, pero es el camino. Y ojo, porque entre eso, las armas hipersónicas, y con eso damos paso a Santiago, es decir, Oresnich, el famoso misil este que cayó, todo apunta, dentro del secretismo que tiene, lógicamente, el tema, todo apunta a que fundamentalmente, y por eso Putin lo ha recalcado muchas veces, el tema de la precisión, el tema de, de que es hipersónico, por lo tanto tiene unas velocidades altísimas, es que no está hecho, aunque a lo mejor se le pueda adaptar, pero no está hecho para llevar cargas nucleares, ni siquiera está hecho para llevar cargas convencionales. Este misil seguramente está inaugurando la guerra cinética a gran escala. Es decir, por eso hablan de que puede destruir objetos con mucha precisión, porque evidentemente una barra que cae sobre un objeto determinado tiene una precisión enorme, aunque tenga una cierta error que pueda ser 10 metros, 20 metros, pero nada que ver con un arma convencional y no digamos ya con una nuclear. Y que tienen, por lo tanto, un montón de ventajas desde el punto de vista militar, se entiende, y ningún inconveniente. Y en esto han dado un salto cualitativo los rusos brutal, porque esto significa que a partir de ahora pueden utilizar armamento que es casi tan potente como una pequeña bomba nuclear, pero sin ninguna de las consecuencias de las armas nucleares. Y como son imparables, lo pueden hacer en cualquier sitio. Por eso Putin trolea y dice, si es que yo puedo avisar aquí con 2 horas de antelación o lo que sea y tal, y decir, que se vaya la gente, que lo voy a lanzar, porque no lo pueden parar. Y es cierto, no lo pueden parar. Y esto, no olvidemos que Putin, además lo hizo el espectáculo, ¿no? Delante de sus generales y tal, del ministro de Defensa y demás, dijo, esto funciona muy bien, le dijeron, pues nada, doy la orden de que se produzcan ya industrialmente. Posiblemente ahora no tengan apenas, es decir, tengan a lo mejor 2, 3, 4, no lo sé, ¿eh? Esto es especulación. Es lo que se hace con los típicos misiles experimentales. No produces 200.000, produces 1, 2, 3 y lo vas probando. A ver, y eso lo han probado, y él lo ha dicho así, esto ha servido para probarlo en una guerra. Es decir, no solo ha sido un mensaje para Occidente diciendo, podemos arrasar Occidente sin armas nucleares, imbéciles, lo de imbéciles lo digo yo, y además no podéis hacer nada contra ello, así que dejar de escalar. Pues no, ya veréis cómo vamos a seguir escalando. Eso lo vamos a ver por desgracia. Y ya me callo. Interesante. Ahora, de aquí a que estos drones, ¿sí? Con el desarrollo de la inteligencia artificial, de aquí a que estos drones determinen su objetivo automáticamente sin que los capitaneara alguien detrás a través de una cámara, ¿cuánto? Nada. A ver, hay cosas peores. Hay un informe de hace varios años ya, de Naciones Unidas en la guerra, quiero recordar, en la guerra en Libia, que
ahí están metidas todas las potencias, es decir, con unidades de fuerzas especiales, etcétera, utilizando drones, en el que parece ser, esto hay que tomarlo con muchas comillas, que un dron, no me acuerdo de quién es, lo tengo que buscar, un dron, por su cuenta y riesgo, decidió qué es lo que tenía que hacer y el objetivo que tenía que atacar. Ojo, que esto suena muy Terminator, pero es así. Esto está documentado según Naciones Unidas. Hubo un caso documentado de un dron que hizo lo que le dio la gana y atacó lo que le dio la gana. Decidió por su cuenta. Ahí lo dejo, quiero decir. Y voy a ver, lo voy a buscar quiero para acá tus conocimientos por primera vez en esta noche llevados a la máxima exigencia. Dios mío. Esta imagen, Fernando, esto A para ver. nosotros, porque nosotros muy nerds, muy trekkies. Sí. ¿Recordás esta imagen? Star Trek con un phaser que se está disparando y eso que hay ahí es algún tipo de dron futurista, digamos así, en una zona selvática. ¿Qué capítulo es este? Bueno, a ver. Capítulo 20 de la temporada 1 Star Trek, próxima generación, Next Generation. Y yo recordé recién con el dron esta imagen. Y curiosamente el título de ese capítulo, esto ya muy de nerd, atención al título, El Arsenal de la Libertad. Ostras. ¿Recordás la historia de ese capítulo? Porque no, básicamente la situación actual. Ellos llegando, básicamente el Enterprise, ¿no? La tripulación del Enterprise, atacada de repente por un planeta, el planeta aparentemente deshabitado, desembarcan ahí y este planeta presenta armas robóticas automatizadas atacándolos. Sí. Una de ellas, por ejemplo, estos drones, primero responden disparando contra los drones, destruyéndolos, pero presentan inteligencia autónoma, entonces la primera vez destruidos, la segunda vez realizan un aprendizaje y ya no pueden realizar disparos con esas armas porque presentan invulnerabilidad. Y así este sistema de armas comienza a realizar un avance cada vez mayor contra ellos metidos en ese planeta. ¿Y cuál es la historia previa de esto? Que este sistema de armas, una civilización en ese país, lo había establecido para su defensa, había generado su propia autonomía, su propia capacidad de desarrollo y había determinado la eliminación de la raza viviente en ese planeta, ¿sí? Y el planeta ahora parecía ocupado por armas inteligentes atacando a cualquiera pasando por ahí. A eso vamos. Con un dron la así, inconsciencia. Con un dron como buscando. Sí. La inconsciencia. No, mira, además, bueno, demuestro que lo estaba buscando por aquí, digo, lo tengo por aquí. No sé si se verá. A ver, espérate. Aquí se puede ver estas llaves. La nave Enterprise en el llavero de las llaves aquí, espera, de mi casa, aquí la nave Enterprise, que no falte. Un triqui total. Efectivamente, es que Star Trek es muy buena como serie y estaba anticipando. Esto es de los años 80, No estamos hablando de la nueva generación. Sí. O sea, que no, tiene sus años ya. Y está anticipando algo que cada vez es más obvio. Y es que si seguimos haciendo el idiota, y lo vamos a seguir haciendo, porque siempre lo hacemos a lo largo de la historia, pues seguiremos en esta carrera militar absurda, generando sistemas con inteligencia artificial que llegarán a ser autónomos y que llegará un momento que aprenderán y decidirán por su cuenta. Y entonces comprenderán que para qué quieren a los humanos. En el momento en que ellos sean capaces de fabricarse a sí mismos, entre comillas, reproducirse, es decir, en el caso de un organismo mecánico, vamos, algo construido mecánicamente, de que ellos sean capaces de repararse y de construir nuevos mecanismos, nuevas máquinas, no nos necesitarán para nada. Y ya digo, vamos en ese camino. Si ya vivimos en un mundo logordiano. Es decir, esto inevitable. Respondemos esta muy rápido, Fernando, ya que de ese 92, ese África, si no recuerdo mal, desde Guinea Ecuatorial, conectado siempre. Si Rusia saca sus bases del Mediterráneo, ¿Turquía le quitaría el acceso al mar a Siria? A ver qué hace el sultán Erdogan. El sultán Erdogan ahora está muy feliz, pero se va a encontrar con un lío muy gordo en Siria, porque tiene que luchar contra los kurdos. Y los kurdos se la juegan. Es decir, es que una derrota de los kurdos es su eliminación casi física. Yo creo que no se va a enfrentar
a los rusos, es decir, directamente. Y que va a seguir impactando. No olvidemos que Erdogan no tiene problemas y que esto es la política real. O sea, ya, vale, ahora le hemos dado, digamos, una puñalada por la espalda a los rusos, pero eso no significa que no podamos pactar en ellos con otra cosa. Es decir, y lo va a hacer. Igual que los rusos se han adaptado y han dicho, mira, era insostenible el régimen de Bashar al-Assad, ha caído, pues lo que hay es lo que hay. Estos son impresentables, pero con estos negociamos la permanencia de las dos bases. Y parece ser que no hay problemas por el momento. Con lo cual, por desgracia, en la política internacional y en las locales también, pero bueno, no hay valores. Esto intereses y, bueno, pactas. No olvidemos, los rusos ahora mismo tienen de aliados a los talibanes. Los chinos también. Es decir, y delegaciones van allí a China y a Rusia sin ningún problema. Es decir, no es un tema de... A ver, los norteamericanos tienen como aliados al Estado Islámico, es decir, que es peor. Es decir, a los cortacabezas. Yo creo que no van a tener problemas y, de hecho, bueno, más problemas les están poniendo con el tema de la guerra civil en Sudán, donde ellos iban a poner en Port Said una base, habían acordado, y siguen acordados, vamos, lo tienen apalabrado, pero claro, en guerra, poner una base rusa en el Mar Rojo. Pero por el momento yo creo que no va a haber problemas y los turcos bastante van a tener con el lío en que se han metido en el tema de Siria, porque ahora hay que gestionar el tema de Siria y su enfrentamiento con los kurdos. Y no olvidemos, lo primero que ha hecho Estados Unidos al ver el ataque de los turcos y de las milicias, y de las milicias proturcas contra los kurdos es mandar que vayan unidades de kurdos desde Irak a fortalecer a los kurdos de Siria. Y esto no lo hacen porque sean kurdos, se odian. Es decir, los kurdos iraquíes y los kurdos sirios se llevan muy mal. Esto lo hacen porque Estados Unidos les ha dado la orden, que es distinto. Ojo, el tinglao, el lío tan gordo que hay allí, eso no hay quien lo gestione. Y a partir de ahora lo que vamos a ver es que los rusos, Hezbollah, Irán, etcétera, va a jugar a la contra. De hecho, fijaros que han pasado muy pocos días. Bueno, pues ya miembros del antiguo ejército iraquí, del gobierno de Bashar al-Assad, tropas especiales de algunas de las divisiones de élite, ya se han empezado a organizar y han hecho el primer ataque contra un grupo, contra los yihadistas. Y se han cargado un convoy con 21 muertos, que se sepa. Y ya me han hecho proclamar diciendo que a partir de ahora van a ir en plan guerrilla a fastidiar todo lo que hagan los yihadistas varios y los proturcos. O sea, que cuidado. Bueno. Esto, como yo digo, esto puede ser el cazador cazado. Bien, Fernando, vamos a redondear por el inicio del, programa de Santiago y porque acá la niñera cuidando a mi chiquilín ya no puede más de espera, así que vamos a redondear acá. Como siempre, un lujazo, demoledores y demoledoras. Recuerden ayudarnos con el like contra la censura y en 5... ya debe haber comenzado el programa de Santiago Martínez, debajo el enlace a DMP Geopolítica y los viernes siempre el programa en DMP Geopolítica de Fernando ahí solo sin mi molesta moderación. Nunca mejor dicho lo de la moderación. Un abrazo, hasta la próxima, Beatriz Pulido, como siempre, gracias por todo en la moderación del chat. Abrazo, chau, chau. Yeah.